Introducción. Seguimos explorando las 12 etapas del origen dependiente, uno de los pilares fundamentales de la filosofía budista. Este conocimiento no solo explica por qué estamos atrapados en el ciclo del sufrimiento, sino que también nos ofrece herramientas para romperlo y encontrar la libertad. En el episodio anterior, hablamos de la primera etapa, avidya, la ignorancia. Es ese estado en el que no podemos ver la realidad tal como es, y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en la oscuridad. Avidya es la raíz del sufrimiento, el origen de esos patrones que repetimos una y otra vez. Hoy avanzamos hacia la segunda etapa, las sankaras, las intenciones inconscientes. Son esos mecanismos invisibles que crean patrones de reacción sin que apenas lo notemos. Estas enseñanzas no se parecen a los consejos habituales de autoayuda. No son soluciones rápidas o superficiales. Son herramientas profundas que te ayudan a comprender cómo funciona tu mente y, lo más importante, cómo puedes cambiar el guión de tu vida. Si estás listo para mirar más allá de la superficie y entender cómo romper estos patrones, comencemos. ¿Qué son las sankaras? Las sankaras son los escultores invisibles de tu mente. Cada experiencia, pensamiento o emoción actúa como una herramienta que deja huellas en tu conciencia. Estas huellas al principio son como pequeños senderos en el bosque, pero cuanto más los recorres, más profundos se vuelven. Con el tiempo, se transforman en surcos tan marcados que resulta casi imposible salir de ellos. Imagina que alguien te critica y sientes una ráfaga de enojo. ¿Crees que es tu elección reaccionar así? En realidad, esa reacción proviene de una sankara grabada por experiencias pasadas. No es una respuesta consciente, es un patrón que se repite automáticamente. Las sankaras no son decisiones deliberadas, son reacciones automáticas que nacen de tus deseos, miedos, heridas o comportamientos repetidos. Funcionan como un piloto automático que dirige tu vida. Y cuanto más permites que este mecanismo se active, más difícil es detenerlo. Pero la vida no está hecha para vivirla en piloto automático, ¿o sí? Entonces, ¿por qué seguimos dejando que estas fuerzas invisibles nos controlen? ¿Cómo se manifiestan las sankaras en la vida diaria? Las sankaras son tan sutiles que las aceptamos como algo natural. Pero, si te detienes a observar, surge una pregunta. ¿Realmente eliges tus reacciones? ¿O simplemente estás repitiendo un viejo guión? Por ejemplo, cometes un pequeño error. Lo primero que sientes es frustración contigo mismo. Aparecen pensamientos como ¿cómo pude hacerlo otra vez? O siempre arruino todo. Pero, ¿de dónde vienen esas palabras? ¿Son tuyas? ¿O es una sankara, formada por viejas experiencias de culpa y autocrítica? Otro ejemplo. Estás aburrido y, casi sin pensarlo, tu mano se estira hacia el teléfono. Ni siquiera lo notas. Es un hábito, una reacción automática que se activa al menor signo de incomodidad. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen como esperabas? Alguien llega tarde, un aparato deja de funcionar o los planes cambian. Automáticamente sientes enojo, frustración o incluso impotencia. Parece una reacción normal, ¿verdad? Pero si observas con atención, verás que ese es el piloto automático de las sankaras, llevándote por el mismo camino de siempre.
Creemos que tomamos decisiones, que nuestras reacciones son nuestras, pero la mayoría de las veces no es así. Las sankaras son patrones profundamente arraigados que dominan tus pensamientos y acciones. Crean la ilusión de libertad, pero en realidad te convierten en prisionero de tus viejas respuestas. Entonces, aquí está la gran pregunta. ¿Cuántas veces realmente has elegido? ¿Y cuántas veces simplemente has seguido el hábito? ¿Por qué las sankaras nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento? Las sankaras no son solo patrones de reacción, son mecanismos que se alimentan a sí mismos, como una máquina perpetua que genera sufrimiento. Cada reacción que surge de una sankara la refuerza, creando un ciclo que se vuelve cada vez más difícil de romper. Imagina que llegas tarde a una reunión. La primera ola es la culpa. ¿Cómo pude equivocarme otra vez? Luego viene la frustración. ¿Por qué nadie puede entenderme? Y finalmente, el estrés. Tienes que dar explicaciones, lidiar con tus pensamientos y sumergirte en la autocrítica. Pero estas emociones no son eventos aislados. Se convierten en parte de tu guión, fortaleciéndose cada vez más y repitiéndose una y otra vez. El budismo enseña que es así como quedamos atrapados en el samsara, un ciclo infinito de sufrimiento. Las sankaras nos hacen reaccionar de manera automática, repitiendo siempre las mismas historias. Cuanto más les permitimos controlar nuestras respuestas, más poderosas se vuelven. Es como un engranaje que se acelera con cada reacción. Podemos creer que estamos en control, pero la verdad es que solo seguimos los mismos patrones que arraigaron en nuestras experiencias pasadas, traumas y deseos. Para romper este ciclo, debemos hacer algo que aterra a las sankaras: reconocerlas, porque cuando la conciencia entra en escena, el piloto automático deja de funcionar. ¿Cómo liberarnos del poder de las sankaras? Las sankaras se alimentan de tu falta de atención. Cuanto menos las notas, más te controlan. Pero el budismo nos enseña algo importante. No puedes simplemente borrarlas. Esto no es un botón de eliminar. La única vía hacia la libertad es la conciencia plena. Cuando empiezas a ver a las sankaras tal y como son, pierden su poder. Es como encender la luz en una habitación oscura. La oscuridad desaparece por sí sola. Aquí tienes 3 pasos simples para comenzar. 1. Reconoce tus reacciones automáticas. Detente en el momento en que sientas enojo, tristeza o miedo. Pregúntate, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Es esta realmente mi decisión consciente o simplemente un hábito que sigo sin pensar? 2. No luches, solo observa. Cuando intentas pelear contra las sankaras, solo las fortaleces. En lugar de eso, observa tus reacciones como si estuvieras viendo una película. Imagina que la protagonista de esa escena eres tú. Con el tiempo,
La observación sin juicio reduce el control que tienen sobre ti. Tercero, crea nuevas intenciones. Poco a poco, puedes reemplazar tus viejos hábitos con acciones conscientes. Por ejemplo, la próxima vez que algo te irrite, pregúntate, ¿qué puedo hacer para resolver esto con calma? O, ¿cómo quiero sentirme en esta situación? Cada vez que tomas conciencia de tu reacción, das un paso hacia la libertad. Ya no eres una víctima de tus viejos patrones. Te conviertes en un observador y en el autor de una nueva historia. Las sankaras ya no te controlan. Ahora eres tú quien escribe los guiones de tu vida. Conclusión. ¿Puedes reescribir tu guión? Las sankaras no son una condena. Son como un cuchillo. Pueden herirte si actúan sin control, pero también pueden convertirse en una herramienta poderosa si las usas con conciencia. Estas enseñanzas no son solo una nueva perspectiva. Son un mapa que puede guiarte hacia una transformación profunda. Cada vez que te haces una pregunta simple pero poderosa, ¿esto es mi elección o solo una reacción? Swing, un paso hacia la libertad. Y cada pequeño paso importa, porque te acerca a convertirte en el autor consciente de tu vida. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Piensa en tus sentidos. Esas ventanas que conectan tu mundo interior con el exterior. ¿Son neutrales? ¿O pueden ser tanto un puente hacia la libertad como cadenas que refuerzan tus patrones de sufrimiento? En el próximo capítulo exploraremos las Salayatana, los órganos sensoriales que moldean cómo percibes la realidad. Juntos descubriremos cómo usarlos para avanzar hacia la libertad. Nos vemos en el siguiente episodio.